Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Primera de Timoteo 5, 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Una entrega muy especial de Dios a los cristianos, las cristianas que se encontraban en Sardis. Apocalipsis 2, 1 al 6. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero está muerto. Están muertos cristianos. La iglesia lo componían hombres y mujeres cristianos como usted y yo, pero estaban muertos esos cristianos. Estaban muertos espiritualmente. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Estaban agonizando ya. Los que estaban allí, cristianos, las pocas cosas que tenían, que les quedaba ya como cristianos, estaban ya en letargo médico del asunto espiritual. Estaban agonizando. Ya no había una solución en ese momento para sus vidas, a menos que los sentidos vitales y espirituales de ellos en Cristo Jesús volvieran a funcionar. Corazón para el Señor, una voluntad para el Señor, un amor para el Señor y una salud espiritual para el Señor. Versículo 4. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pasaje muy importante aquí, hace referencia a Mateo 24, Apocalipsis 16, 15. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Pequeño grupo. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Éxodo 32. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a los cristianos de Sardis. Habían perdido una comunión alegre, habían dejado de velar, habían dejado los hermanos de Sardis de sentarse a la mesa con el Señor, habían dejado de andar con Él, habían dejado de ir a trabajar con Él por los perdidos, y habían dejado de comunicar el Evangelio del Señor en sus propias vidas, y de ser, habían dejado un trono, Dios en sus corazones, como atalayas. Si viajamos en el tiempo y visitamos todas las iglesias del mundo, y sin duda atravesaríamos por el mar Mediterráneo
y nos detendríamos en iglesias grandes, como Éfeso, Antioquía, Jerusalén y Filadelfia. También en ese viaje pasaríamos de visita en una de las iglesias más ricas del mundo antiguo, de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, la iglesia de Sardis. Si viajamos por el tiempo, como le acabo de decir, Asia, y visitamos esas iglesias de hoy en día, nos daremos de cuenta que ya muchas no existen. La iglesia de Sardis era una de las iglesias más ricas del mundo antiguo, más adinerada del mundo antiguo. La capital donde se encontraba la iglesia, en sí misma, mis amados hermanos, era rica en historia. Grandes bibliotecas, grandes avenidas. Sardis, donde se encontraba la iglesia, era la capital del reino de Lidia. Y Lidia en sí, mis amados hermanos, es sinónimo de alegría, de gozo, de cheers, como se dice en inglés, de mucho gozo, mucha algarabía. Lidia, la vendedora de púrpura, era una mujer muy alegre, muy contenta, pero muy espiritual. Y Lidia en sí, mis amados hermanos, en ese acontecimiento histórico que tenía, de popularidad, de riqueza, grandes avenidas, enormes templos, grandes edificaciones, Lidia era la única ciudad que solamente había sido conquistada 2 veces. 2 veces había sido conquistada por sus enemigos. La primera tuvo éxito, fue conquistada. La segunda también se repuso de su avasallamiento, pero volvió otra vez a ser la ciudad que era, hasta que Dios, por medio de la historia, la fue opacando. En Lidia, donde se encontraba la iglesia de Sardis, había un río, mis amados hermanos, que cortaba toda la ciudad. Y en ese río de Lidia, allá en Sardis, donde estaba la iglesia, fue por primera vez que en el mundo antiguo se encontró oro. La iglesia de Lidia y la comunidad de Lidia, los habitantes de Lidia, eran ricos, hermanos, en oro. Ricos en oro. La primera ciudad en acuñar monedas de oro y de plata, de tener un sello, sus monedas de oro y de plata, con un león y un toro, 2 animales de la creación bien poderosos, era Lidia. Sus imágenes de oro, la de Lidia. Se decía que todo el que iba allí a Lidia, todo el mundo quería ir a visitar la ciudad de Lidia y la iglesia que se encontraba en la iglesia de Sardis. Se dice en la historia que el oro usted lo veía en el fondo de los arroyos, el oro un metal pesado, y brillaba. Brillaba, ¿no? Entonces todo el mundo quería conocer ese lugar antiguo, allá en Lidia y Sardis. Los comercios abundaban, mucha riqueza. En toda esquina de Sardis había un comercio, allá en Lidia, en esa iglesia y en esa comunidad. El rey de Lidia, cuando se encontraba en la iglesia de Sardis, se llamaba Crespo. Se decía que todo lo que este hombre tocaba se convertía en oro. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Se le llamaba el toque de Midas. Midas. Todo lo que se tocaba se convertía en oro. La ciudad, no todo el mundo podía conquistarla. En 2 ocasiones se conquistó. ¿Por qué? Porque estaba en una montaña y estaba
era impenetrable, hermano, nadie podía penetrarla. Los que querían conquistar la ciudad de Lidia e ir a Sardis tenían que logísticamente preparar un plan. Iba a llevarle muchos años para llegar allí, porque era un gobierno bien entrenado para la guerra, sus militares, pero siempre hay un hasta aquí. Estaba protegida también Sardis no solamente por murallas, grandes bloques de concretos, sino también que esa ciudad era tan bendecida que habían murallas naturales de árboles que eran muy impenetrables. Entonces, la gente que quería conquistar, reino que quería conquistar, tenía que existir, porque era un material y una fortaleza humana que tenían que, militar humana, que tenían que buscar para ellos. Primeramente, todo lo que estaba allí estaba protegido por lo físico y por lo natural. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí yo buscando la historia también, haciendo una comparación de la protección que tenía Lidia y la iglesia donde se encontraba, protección natural y protección física, un lugar montañoso. Mucho oro. La iglesia de Sardis que se encontraba allí en Lidia. Los hermanos, cuando hablamos de iglesia, cuando hablo de iglesia aquí, en la Sagrada Escritura, está hablando de seres humanos, de aquellos que componemos este edificio y damos valor a este edificio, damos vida a este edificio que somos nosotros, los seres humanos. La ciudad de Sardis, la iglesia de Sardis, la iglesia de Sardis era una colmena de actividades. Allá había muchas actividades, hermano. Muchos trabajos porque los hermanos allí en esta iglesia de Sardis, muchos trabajos, muchas actividades, muchos programas. La iglesia de Sardis tenía reputación de ser la iglesia ejemplo en trabajo existente en ese mundo antiguo. La iglesia es una ciudad rica, la iglesia grande, en número muy rica. Las personas que estaban allí eran ricas en esa iglesia. Todo el mundo cuando llegaba a Lidia quería visitar, por lo menos para tener un récord en su vida en la historia de que visitó Sardis. Todo el mundo que visitaba Asia Menor, Turquía en aquellos tiempos, quería visitar esa iglesia y tener una historia que contar, algo que decir. Con todas estas logros, todas estas bendiciones que tenía, todo este glamour, toda esta riqueza de sus miembros, también algo pasó. Algo pasó. ¿Y qué pasó? Que un día como hoy, llega una carta del cielo. Llega una carta del cielo que venía de parte de Dios mismo a la iglesia. La carta llega, se llama Special Delivery, entrega especial. Usted paga una entrega especial por un envío, le dan un ticket en el correo, o en los lugares de envío de paquetes. Incluso está tan avanzada la ciencia que ahí mismo, con sus teléfonos inteligentes le ponen en usted darle seguimiento a su paquete que ha mandado o el que le ha mandado, a qué hora llega, en qué lugar se encuentra. Entonces, esta entrega especial no tenía lugar donde perderse, porque esta entrega especial era esta carta que vemos aquí en este libro de Apocalipsis 3:6. Esta carta yo tengo una copia aquí. Aquí tengo la copia de esta carta a la iglesia de Sardis, que llegó del cielo. Imaginémonos cuando el predicador, como yo, el hermano que está predicando ahorita, el hermano Gary, o yo o cualquier hermano, en el mensaje tenga que
detenerse, porque un hermano le ha traído una correspondencia y diga, una carta del cielo te ha llegado. Y tiene que leerla ahora mismo. Ha llegado un mensaje, entrega especial. Las entregas especiales se te dan de mano a mano. Venga. ¿Qué pasó? Un día llegó una carta del cielo que venía de Dios y la congregación que estaba allí tenía que escuchar lo que decía esa carta. Ellos creían, como cualquiera de los que estamos aquí, que la carta traía elogios, victories, a los cristianos que estaban ahí, como cualquiera de nosotros. Vivimos en comodidades, vivimos en una tierra rica, como los Estados Unidos, muchas libertades. Pensamos que podemos hacer lo que nos dé la gana como cristianos. No, no. Los hermanos de Sardis pensaban que lo que la carta decía era, oiga, sigan ricos, sigan así, perezosos. La riqueza había hecho los hermanos de Sardis una gente perezosa. Dije en una ocasión hace un ratito que había mucha actividad, sí, mucha actividad, pero no todo el mundo participaba en esas actividades de trabajo, de predicación, de enseñanza y de evangelismo en la iglesia de Sardis. Solamente un poquito de hermanos, unos puñados de hermanos que trabajaban allí. Los perdidos, por el evangelismo, por la santidad, por la consagración, por la crianza de los hijos de los caminos del Señor, como están haciendo los hermanos ahorita, esas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Esta carta venía del cielo. Los hermanos estaban tan contentos que pensaban que eran elogios de parte del Señor, pero sin embargo, lo que escucharon del hermano que estaba leyendo, el ángel como yo, predicador, le sorprendió. No solamente a ellos, sino también al que la leía. A mí también me sorprendía. Yo como el predicador de la iglesia de aquellos tiempos. Hoy en día, tiempo moderno. Y decía así, en esta carta. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus, las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, hermanos. Jesús conoce nuestras obras. Jesús sabe lo que usted está haciendo. Y muchas veces lo he repetido en este mensaje de la Santa Iglesia, lo que dice el Señor. Él sabe su acostar, su levantar. Él sabe ya lo que usted está pensando en este momento. Sabe lo que usted va a hacer cuando salga de aquí. Él conoce nuestro levantar desde el momento en que nos acostamos para recibir la luz del día del mañana que viene. Yo conozco tus obras. Jesús conoce la obra mía. Jesús conoce las obras tuyas. Y Él me dirá, tú crees que está vivo pero está muerto. Dios me libre. Vivimos trabajando para el Señor y para su gloria y su honra. Y para el mundo espiritual y para el mundo de los perdidos. Él conoce lo que yo hago. Yo no tengo que darle ni a los ancianos, ni a los diáconos, ni a ningún predicador, ni a nadie aquí en la iglesia lo que yo hago. Una hermana me preparó una ocasión y me dijo, yo sé lo que tú haces, yo sé lo que tú haces. Yo te miro y te observo, digo, gloria a Dios y a Cristo Jesús. Te observo, te miro. Tú eres una persona detrás de bambalinas. Bambalinas son las cortinas en los teatros. Yo te miro y yo te observo. Digo, pero más me mira y me observa. Y Dios me está mirando y Cristo lo que hago. Él sabe lo que tú estás haciendo. Muchas veces tenemos un hombre de que vivimos y estamos muertos, hermano. Está muerto, hermano, el Cristo. Está muerto. Por eso las obras. Yo no sé. Puedes tener buen trabajo. Puedes tener buena reputación en tu comunidad. Puedes tener una buena casa, manejar un buen
buen carro, puedes tener una cuenta de banco, tu bolsillo, tu cartera, tu bolsa llena de plata ahorita. Puedes ir aquí ahorita a participar de la mejor comida o acostarte sin ella. Porque vivimos en un país rico, gloria a Dios, con su problema pero rico. Pero el Señor conoce nuestra falta. Estamos muertos. Dios me libre y decimos que tenemos vida. Yo conozco tus obras, de que tiene nombre, de que vive pero está muerto. En otras palabras, los cristianos que vivían allí, entre ellos, como los cristianos de hoy en día, entre ellos, tenían la reputación de ser cristianos ideales, de ser cristianos de renombre, del nombre de Cristo, y el tenerlo en alta estima, y el orgullo de Cristo y de pertenecer a la iglesia de Cristo. Hermano, oiga, en un pedestal, pero estamos muertos. Estamos muertos espiritualmente, hermano. No obramos, no trabajamos para el Señor. Y si trabajamos, queremos que todo el mundo nos vea, hermano. Tocamos trompeta. Tomamos el teléfono, ¿viste lo que estoy haciendo? Pero estamos muertos, como cristianos. Muertos. Tenía esta iglesia de Sardis un nombre, una identidad, un nombre de Sardis, una identidad muy rica, billonaria, mucho oro. ¿Cómo está la onza de oro? Está cara. Y plata ni se diga. Pero estaba muerto. Yo conozco tu obra, la plenitud la conoce Jesús. Jesús es el que discierne. Jesús discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón, hermano. Yo no. El mensaje de Jesús y la palabra de Jesús en la intimidad y en la tranquilidad y en la soledad de tú y con Él, Él te dice que está muerto. Está muerto. Dice que vives porque respiras y caminas, pero está muerto. Está muerta. ¿Qué pasaba allí en Sardis? Varias cosas. Los saludos del ángel llegan. El predicador toma la carta. Acusación. En segundo lugar, consejo. Advertencia y arrepentimiento. El que tiene las 7 estrellas y los 7 espíritus te dice esto. ¿Qué dice Cristo? Yo tengo el control de los mensajes, del mensajero y de aquellos que van a escuchar el mensaje siempre y cuando su voluntad, la suya y la mía, la de Cristo y la suya y la mía estén en contraposición con la voluntad de Cristo, como el caso de Sansón. Nuestras prioridades, nuestros pensamientos, emociones, deseo y voluntad, cada vez que están en contraposición con la voluntad, ¿se acuerdan de los preceptos y los mandamientos del Señor? Nuestra vida pública y privada, vamos a tener serios y graves problemas. Siempre vamos a tener la advertencia de parte de Dios que dice: yo te conozco, yo controlo tu vida. Aunque tú no quieras, yo la controlo. Y nos hace bien escuchar, hermano, el mensaje del Señor, público y en privado. Privado cuando tenemos la tranquilidad y la soledad de nuestro hogar. Privado cuando estamos en la iglesia como cristianos. Los hermanos de Sardis estaban muertos. Jueves me tocó pasar por un lugar de resurrección. Otro lugar por un lugar de resurrección a las 2 vías de la calle. Y ese es el lugar de resurrección en el cementerio. Así se llama el cementerio. Lugar de resurrección, porque todos los que están ahí van a resucitar. ¿Y cómo estaba ese lugar? Un lugar muy tranquilo, muy hermoso, ornado,
muy calmado, muy bien protegido y adornado. Pero ¿qué es lo que hay ahí? Muertos. Así somos muchos cristianos, hermano. Muertos. No hubo en la iglesia de Sardis, de alabanza y de encomio. Dice el Señor en el versículo 4 que había unas pocas personas, muy pocas, que no habían manchado su vestidura y andaban con él en vestidura blanca. Testimonio, testimonio, hermano, de la vestidura blanca, suyo y mío. Digno del Señor. No había nada que decir de él. Bueno, de todos, no, un poquitico, un puñado, no lo sé. A lo mejor se podían contar con los dedos de la mano. Abraham le dijo a Dios en la defensa y en la lucha de Sodoma y Gomorra: Señor, va a destruir al justo con el injusto. Y le dice Dios, sí. Le dice a Abraham: Señor, 50-50 justo, no la destruya por 50 justos. Y comenzó a bajar la numerología. El único que estaba allí era Lot, y era medio trasero por completo. Se salvó por la misericordia de Dios. Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. No encontró mucho. Tenían a la iglesia de Sardis, los hermanos de Sardis, reputación buena, rica, muy rica, pero un carácter malo. Pocos siervos que trabajaban para el Señor. La reputación muy buena. ¿Tenía de quién? Del mundo. Los cristianos de Sardis tenían reputación de ser hermanos de iglesia potentada, adinerada, de tener buenos trabajos, de tener de todo, hermanos. A los ojos del público, muchos cristianos, hermanos, aparentan bien, pero los ojos de Dios están muertos. Están liquidados, hermanos. Y no se dan cuenta, hermanos, de que el Señor me está llamando a que despierten. Quiere ponerse el suero, esa energía de vitamina espiritual, pero no quieren. No quieren. La iglesia, cristianos malos eran en Sardis. Carácter bueno con una reputación mala. Lo que Dios ve, yo no puedo verlo. Lo que Dios ve de ustedes y de mí, yo no puedo verlo. A menos que no busquen la Sagrada Escritura. Pero siempre dice, tiene esto. Y yo no lo quiero. Tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. Y la poca vitalidad de vida que le quedaba, los pocos signos vitales que le quedaban a los hermanos de Sardis, se estaban muriendo. Estaban muriendo, hermano, ya. Los médicos estaban tratando por todos los médicos del cielo, Papá Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, de revivirlo. De revivir al cristiano, los hermanos de Sardis. Pero ellos se negaban a tener vida y salud en sus vidas. Tenían muy buena organización, tenían muy buenos trabajos, fama entre los que estaban vivos, pues la vanidad a los ojos del Señor. En 1 Timoteo 5:6 dice: tiene reputación de vida, pero está muerta, con placeres. Otro Pablo también, allá en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12, nos da las mismas enseñanzas. A veces pensamos, estamos bien, y que nuestra soberbia es en bien de la cosa del Señor. Nuestra arrogancia, nuestras inmoralidades están bien para con el Señor. Nuestra falta de trabajo, nuestra falta de integridad. Pensamos que para que el hermano del hermano nos vea, para que los ancianos nos vean y nos den el visto bueno y el galardón. No.
Dios. Y esto conociendo el tiempo, dice Romanos 13:11, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Los cuantos, hermanos, hermanos? Un poquitico. La iglesia enorme, grande, rica y poderosa. El carro que habían allí, hermano, podemos compararlo con el vehículo de alto cilindraje de hoy en día. ¿Cómo llegaban la gente allí a esa iglesia? En los mejores carruajes, en los mejores asnos híbridos, caballos híbridos, carruajes. Esclavos también cargaban personas adineradas allí, sus hombros, en sus lugares de casa donde caminaban, su protección. Yo no sé. Llegaban a pie, llegaban con los mejores termos de vino, de agua, su séquito. ¿Cuánto hiciste hoy en el negocio? ¿Usted sabe lo que trajo no solamente riquezas a Sardis? No solamente el oro y la plata, ¿no? Sardis fue la primera ciudad antigua. La primera ciudad antigua fue Sardis en criar ovejas. Ovejas. Ese cabro, ese cuadrúpedo de las ovejas que conocemos, para el producto de la lana. Sardis tenía fábricas de teñir lana y tenías enormes campos ovejeros. La lana para los abrigos locales y para la exportación a otra tierra. Era Sardis. Y no cualquier ovejas. No cualquier ovejas, hermano. Pero ovejas, específicamente ovejas para esa fábrica de lana. Y la tinta, la mejor del mundo. A lo mejor el nombre de aquella vendedora de púrpura llamada Lidia, que no era de allí, se le dio a ella, a sus padres. Y el negocio también. No lo heredó a sus padres o a algún antepasado de ese lugar. Yo no sé. Lidia, la vendedora de púrpura, que más luego dio una casa a la iglesia para que se reuniera allí los hombres y mujeres del Señor. Hay una acusación, hay una queja que el Señor levanta contra ti y contra mí hoy. ¿Y cuál es? Es el versículo 1. Yo conozco tus obras, de que tiene nombre, de que vive. Estoy vivo, porque estoy en la iglesia de Cristo, pero está muerto, y el Señor está muerto. Está en la iglesia verdadera, pero andan con un cadáver detrás de ti. Un cadáver. La iglesia trabaja mucho, tiene muchas cosas, pero tú estás muerto. O ustedes están muertos, le decía el Señor a ellos. Están muertos. En la acusación de esta carta. La iglesia de Sardis gozaba de paz, pero era una paz de cementerio. ¿Ustedes han visto la paz que hay en los cementerios? Que cualquiera duerme ahí. Yo vivía al lado de un cementerio allá, una tranquilidad enorme. La iglesia de Sardis gozaba de paz, pero era la paz de los cementerios, una paz muerta. Tenía organización, pero era una organización de cementerio. ¿Has visto cómo se organiza un cementerio? El cuidado que le dan a un cementerio. Y más a un cementerio cuando son de veteranos. Una cosa, el zacate lo cortan, los árboles lo podan,
Las tumbas de sus muertos las limpian. Este es el único país que la gente después de muerta, que yo conozco, de varios que he visitado, que se le da después de muerto a sus difuntos el mejor trato. Usted va allí, ve la limpieza que hay, aunque usted lo pague también. La organización, yo he ido a cementerios, hermano, he ido a muchos funerales y he visitado muchos cementerios, no en funerales, y me llama la atención que yo no he visto ni un papel, ni un papel he visto en el piso, hermano, ni un papel, y ni en el zacate, ni en la carretera pavimentada, ni concretada, no lo he visto, hermano. He visto arbolitos, ramitas que se han caído de los mismos árboles y hojitas, y el equipo a limpiar. Una paz de cementerio, estaban muertos, mucha paz, estaban muertos. Mucha organización, pero la organización de cementerio, a veces tenemos. Somos muy organizados, somos muy estrictos en esto y en aquello, pero somos cementerio. Me dicen que usted va a cementerio de noches. En este país están las puertas cerradas, porque tienen una hora para entrar y para salir. Ahí cerca de mi casa, en la Frida, no hay uno. Hay varios hermanos enterrados. Y yo he ido cuando no hay nadie. No hay noche, no. Tampoco tengo problemas de noche. No hay día, en la tarde. Y llego allí. Y usted ve a las personas en sus carritos, los que dan el cuidado. Así estaban los cristianos de esa área, hermano. Paz, muerta. Organización, muerta también. ¿Cuál es el consejo que el Señor le da para concluir la iglesia de Sardis? Miren lo que dice el versículo 2. Sé vigilante, afirma las cosas que te quedan, porque te va a morir. Te va a morir espiritualmente, vamos a morir todo espiritualmente, perdón, físicamente. Espiritualmente podemos reavivar nuestra vida. Volver de nuevo a tener la vitalidad. Los signos vitales pueden volver de nuevo a los espíritus. Sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no hay hallado en ti obra perfecta delante de Dios. Sé vigilante, porque te vas a morir en lo poco que te queda, hermano, en lo poco que nos queda. Doctor Pablo le dice a la iglesia, se encontraba en Éfeso lo siguiente, hermano. Vamos a Éfesos capítulo 5, versículo 14. Éfesos 5:14. Oiga lo que allí nos dice el Señor. En la carta que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Éfeso. Vuelve a repetir las mismas palabras. Romanos 13. Ahí está, hermanos. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los muertos espiritualmente, hermano. Muertos espiritualmente. Usted amigo que me escucha, que está muerto espiritualmente. Usted hermano que me escucha, que está muerto espiritualmente. Usted hermana que me escucha, está muerto espiritualmente. Eso lo conoce Dios. Yo no sé lo que está haciendo. Yo no sé lo que vida lleva usted. Yo no lo sé. Pero si Dios sabe y te dice a ti los pensamientos que tú tienes, las intenciones de tu corazón y cómo está viviendo. El Señor te lo dice. Y a usted le dice que se arrepiente para todos sus pecados. Sé vigilante. Los cristianos de Éfeso, al igual que los cristianos de la iglesia de Sardis, se encontraban en un mundo. A través de la palabra del Señor, tiene un mundo y la palabra del Señor tiene mucha luz, pero la luz se estaba apagando en la vida, los hechos, actos y acciones. Hechos, actos y acciones. Se estaba apagando el pábilo que humeaba. Se estaba apagando la luz que le estaba guiando en la oscuridad y saludar a Cristo. Porque no querían tener a Cristo. Cristo paciente, muy paciente, Cristo le dice, acción pronto. Acción pronto. Muévete pronto y actúa pronto. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí en el versículo 2 le dice el Señor, sé vigilante, porque no he hallado nada nuevo, no he hallado obra perfecta delante de ti.
Estudien la Gálatas 5, si esto es lo que dice el Señor. La vista del público de la iglesia, los cristianos estaban vivos, pero Dios lo consideraba. Los signos vitales estaban apagando. Esta carta de Dios desde el cielo a los cristianos de hoy en día, aquí en Mountain Island, en Charlotte, Norte Carolina, y a los hermanos cristianos de todas las iglesias de Cristo, le dice lo siguiente: vivan para Dios, vivan para Cristo. A veces somos buenos para comenzar, pero malos para terminar. Y ahí estaba la misión. Muy buenos para comenzar una cosa, pero malos para terminarla. ¿Por qué Dios le dice? Sé vigilante y afirma las pocas cosas que tienen porque van a morir. ¿Por qué hallado? Muy pocas obras perfectas delante de ti. No he encontrado nada bueno. Empezaste, pero nunca terminas. Esa es la actitud de una persona. En su costumbre, en su diario vivir. Que todo lo que empieza, nunca lo termina. Y es lo que Dios sabe de ti y de mí. Empezamos estos caminos, pero a lo mejor no estamos terminando como Dios nos demanda. La iglesia de Sardis, los cristianos de Sardis, el que me quiero enfocar. Iglesia cristiano, iglesia. El versículo 4. Dice que debemos andar con Él. En comunión alegre con Él. Velar por Él. Sentarse a la mesa con Él, la cena del Señor. Andar con Él. Ir a trabajar con Él. Para lo que dice el versículo 21 de Apocalipsis 3 se cumpla. Oiga lo que dice Apocalipsis 21, capítulo 3. Apocalipsis, versículo 21, capítulo 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. No todo el mundo se va a sentar en el trono de gracia con el Señor, y no todo el mundo tendrá. Cristiano, cuando hablo del mundo cristiano, tendrá esa piedra y su nombre escrito en el libro de la vida. Sardis, los cristianos de Sardis estaban pensando que estaban vivos, pero estaban muertos. Una iglesia viva, pero muerta. Unos cristianos vivos a los ojos del mundo, pero muertos a los ojos del Señor. ¿Es usted así, hermano? ¿Es así usted, hermana? ¿Es así usted, hermano? ¿Somos así hoy en día? Que Dios nos libre, que Dios te libre, que Dios te guarde. Tenemos mucha reputación de decir estoy en la iglesia verdadera, que no hay ningún problema, que estamos en la verdad, pero estamos muertos. Estamos muertos. Estamos muertos espiritualmente. Lo que hacemos, lo que tenemos que hacer para el Señor. Y tu amigo que me escucha, la llamada suena. Tus oídos. Que acepta a Jesús como tu Señor y Salvador personal. De que confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador personal. De que te arrepientas para perdonar tus pecados como a nosotros. También el Señor nos dice que nos arrepintamos de las malas obras. Ahí te dice que te arrepientes y que justicia por Él. Y aquellos que ya hemos dado ese paso, tenemos que andar vestidos de blanco. El Señor nos guarde. El Señor nos bendiga. El Padre nuestro que estás en el cielo, tierra en todo lugar, gracias por esta carta que me ha entregado a mí personalmente y personalmente a cada uno de tus hijos, su iglesia. Hoy en día para que esas acusaciones de estar muertos espiritualmente, pensamos que estamos vivos, Padre, no sea una realidad continua y siguiente en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir vidas vivas y santas para usted, mi Dios, en Cristo Jesús. Le pedimos que su gran amor y su misericordia nos ayude a abrir los ojos y los oídos
al mensaje de tu palabra, Padre, y ponerlo por práctica. De que al empezar algo, Padre, siempre lo terminemos para tu gloria y tu honra. Una vida en una comunión santa con usted. Predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Visitando los corazones quebrantados con tu palabra por el pecado. Nuestras vidas. Ser vida santa, como usted nos dice en Romanos 2, 1 y 2. El letargo. Y los signos vitales pocos de vida que podamos tener por el pecado. Padre, usted nos inyecte ese suero de vitamina, Padre celestial, de su palabra, de consagración, de oración, de comunión y de lectura bíblica diaria, de nuestra vida, de nuestros hogares, y de ejemplo ponerlo en nuestro diario vivir al mundo que no te conoce. Oramos pidiendo tu bendición en el nombre del Padre, de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que te damos gracias. Amén. 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 La iglesia de Sardis, los cristianos de Sardis, una iglesia de los cristianos muertos de Sardis. Amén. Dios le bendiga.